Hola, buenos días. Hoy estamos aquí para presentaros la primera de las mini guías que podéis descargaros gratuitamente desde el blog lahotelista.net. En este caso iniciamos las mini guías con el tema de cómo resolver una crisis de reputación en un hotel. Tenemos que analizar primero que nuestro hotel, que un hotel tiene unas peculiaridades como empresa diferentes a cualquier otra. Es decir, nosotros no tenemos un producto tangible, tenemos un producto experiencial y por tanto por esa característica debemos tratar una crisis de imagen, una crisis de reputación de manera diferente, ¿no? Porque entra en juego y es bastante importante cómo queremos ser vistos por el cliente. En ese sentido, vamos a comenzar con los 10 pasos que requerirá abordar una crisis de reputación con bastante efectividad. Inicialmente debemos diseñar un protocolo antes de que realmente se produzca el problema. Esto lo hizo bastante bien Germanwings con el tema del suicidio del copiloto en uno de sus vuelos, porque se notaba por la inmediatez de la resolución del conflicto, la comparecencia pública de sus máximos responsables, se notaba que tenían trazado un protocolo y que no dejaron nada a la improvisación. Y esto es lo que debemos hacer nosotros, evitar la improvisación. El contenido de esta mini guía nos va a llevar por 10 pasos que si los cumplimos yo creo que son bastante efectivos a la hora de resolver una crisis, ¿no? El primero de los pasos es evaluar, valorar los posibles conflictos que se produzcan en nuestro hotel con relación a su seriedad. Lo estableceremos como una alerta meteorológica, es decir, por colores de más oscuro a más claro, dependiendo de la seriedad del conflicto. Por ejemplo, una intoxicación masiva en un evento o en una boda con resultado de muerte o un homicidio en alguna de nuestras habitaciones o dependencias del hotel, por supuesto, es un tema de gravedad extrema. Y un asunto leve podría ser una acusación de mala educación, por ejemplo, por parte de un cliente hacia uno de nuestros trabajadores. Efectivamente es un problema, no es nada agradable enfrentarte a esto, pero no se puede comparar con lo que comentábamos al principio, con una intoxicación masiva con resultado de muerte. Por tanto, será muy importante establecer la seriedad del conflicto para abordarlo con el protocolo que requiera, ¿no? Las personas implicadas juegan un papel importante en cuanto al efecto balsámico que pueda producir en la opinión pública y en las personas afectadas. Si el conflicto es un conflicto leve, que lo habremos protocolizado anteriormente, em, con el tema de las alertas meteorológicas que decía y la vinculación, la relación con los colores de mayor a menor gravedad, realmente lo podemos abordar desde el departamento de relaciones con el cliente. Pero si el problema es realmente grave, el máximo responsable, realmente la persona que empresarialmente represente a la empresa, tiene que generar confianza y restañar el daño, por lo tanto tiene que dar la cara. No es aconsejable eh, mm, externalizar este servicio, ¿eh? Externalizar no es aconsejable en este sentido, ¿no? Porque así, de esta manera, le estamos diciendo a la persona afectada y a la opinión pública y a nuestros brand lovers, mira, no nos interesa, no nos importa el daño que hemos causado, lo derivamos a una empresa que se encarga de esto, a una empresa de comunicación, y nosotros como responsables no nos hacemos cargo de dar la cara. Y esto es lo que realmente les va a llegar a los clientes. El tercer punto sería asumir el coste. No solamente el coste económico, sino que el coste que conlleve. Por ejemplo, Volkswagen asumió el coste no solamente económico, haciendo las revisiones adecuadas, devolviendo dinero, cambiando coches. Fue una declaración de intenciones bastante bien orquestada, pero hay un coste que no es el económico, que es el coste de imagen, el coste de pedir disculpas, y esto también debe ser asumido por nuestro hotel en un momento determinado de conflicto grave. Y por supuesto, nunca negar el problema, nunca intentar escudarnos en excusas que no nos llevan a ninguna parte. La viralización de las críticas en Internet es
un arma positiva, pero también puede ser nuestro verdugo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser transparentes, dar datos y sobre todo darlos inmediatamente. Twitter es el rey de la inmediatez. Utilicemos Twitter para contar qué es lo que está pasando, cómo va la investigación, intentar proteger a las víctimas, pedir disculpas, etcétera, etcétera. Con arreglo a lo anterior, no hay que negar el problema, pero sí hay un mecanismo para minimizar los daños, que es la contextualización. Es decir, si tu hotel lleva 20 años sirviendo bodas, organizando eventos gastronómicos y no ha tenido nunca un problema de intoxicación, contextualizar el conflicto que se ha producido ahora con esos 20 años de trayectoria impoluta te va a ayudar y por tanto los datos estadísticos, si son favorables, pueden contrarrestar, pero recuerda que nunca debemos mentir. El quinto paso es definir qué canales de comunicación vamos a utilizar. Si vamos a hacer una conferencia o una rueda de prensa en la que invitemos a los medios, efectivamente, si aparece un presidente de gobierno con una modelo asesinados en una de nuestras dependencias, pues el canal de comunicación, aparte de las redes sociales, sí que será una conferencia pública, una rueda de prensa pública en la que todos los medios estén invitados. Efectivamente, por eso decía que es muy importante definir qué tipo de seriedad tiene cada conflicto, porque a partir de la seriedad del conflicto se desarrollará un protocolo u otro totalmente diferente. Y esto también se relaciona con el tono y el estilo que debemos utilizar. El sentido del humor en temas que haya habido pues, algún conflicto de salud pública, algún problema derivado incluso con alguna muerte, efectivamente el sentido del humor queda totalmente desterrado. El tono, el lenguaje tiene que ser cercano, no tiene que ser administrativo, un puro trámite, tienes que estar cerca de las víctimas. Y luego hay unos mecanismos, como por ejemplo la utilización del hashtag, que es una de las cosas que hizo Germanwings. Él utilizó el hashtag con profunda tristeza, in deep sorrow, para agrupar a los colectivos implicados y para ejercer un efecto balsámico donde con este hashtag y también apoyados con Facebook, el blog, los comunicados de prensa, se ofrecieron mensajes de solidaridad, información de ayuda, teléfonos útiles, consejos, y entonces tuvo inicialmente un efecto bastante positivo, ¿no? Y también relacionado con lo anterior, la satisfacción a los perjudicados. Muchas veces hemos llamado a una empresa de telefonía móvil para quejarnos y al otro lado nos hemos encontrado con una operadora que tenía la consigna de tratarnos con excesiva amabilidad. Eso neutraliza bastante la rabia. Entonces, en este caso, las disculpas son la antesala del perdón. Si tú vas a quejarte a una administración pública y lo primero que hace el funcionario es pedirte disculpas, tiene un efecto balsámico brutal y tenemos que aprovechar esto. A veces el canal para pedir las disculpas habitual puede ser el email, pero una llamada de teléfono, el teléfono lo tenemos totalmente olvidado ahora mismo, todo funciona por internet, pero depende del conflicto, una llamada de teléfono es muchísimo más efectiva que un email, por tanto debemos establecer qué mecanismos vamos a utilizar y contarlo en redes sociales, tampoco haciendo autobombo, pero no nos olvidemos que hay que serlo y parecerlo. Y luego en el tema de las compensaciones económicas, pues aquí ya entra en juego el sistema de compensaciones derivado pues, de una protección con una aseguradora, etc. Hemos dicho al principio que la improvisación no es buena amiga no es buena aliada para resolver una crisis de reputación. Con relación a esto, podemos definir un código ético que invada o que empape a todo el staff de nuestro hotel. Serían las líneas básicas de nuestra filosofía, por dónde no vamos a pasar nunca, cuáles son nuestras líneas éticas. Y no solamente este código ético se va a utilizar en resolución de conflictos, sino que es una buena estrategia para darle coherencia a nuestra propuesta de valor, a cómo somos como empresa, ¿no? Y esto va a ser bastante interesante para definir cómo queremos ser vistos.
ya estamos llegando al final. El octavo paso sería humanizar el conflicto. Cuando haya una crisis de reputación, no echar la culpa a las personas, pero sí no olvidarnos de que somos una empresa y como tal está formada por personas con fallos humanos, con sus frustraciones, con sus preocupaciones, como los clientes. Y por tanto, es verdad que en algunas ocasiones podemos utilizar esta humanización de los conflictos para que el cliente también empatice con nosotros y vea que, bueno, pues que esto nos puede pasar a cualquiera. Esto, por ejemplo, lo hizo muy bien Germanwings. Habló asumió su responsabilidad por no haber detectado la enfermedad mental del copiloto Andreas Lubitz en el suicidio, ¿no? Pero habló también bueno, pues que es un hecho sobrevenido, que tú no puedes evitar, puedes tener un protocolo de mucho más control de tus trabajadores y sobre todo del tema emocional, el tema psicológico, pero realmente si una persona decide cuando está volando suicidarse, es un tema que realmente se escapa muchas veces, ¿no? Entonces, es bastante importante humanizar el conflicto. Y luego a la hora de dar la cara, pongamos cara a la solución con comparecencias públicas, entrevistas, disculpas, no nos distanciemos, depende del conflicto, el máximo responsable del hotel tiene que asumir y tiene que ser la cara que cuente la preocupación del hotel, etcétera. El poder de los gestos, no lo olvidemos, es muchísimo más efectivo, muchísimas veces, para neutralizar el enfado y el dolor, un gesto mínimo, un logotipo en redes sociales tuneado con un lazo negro ante un conflicto con resultado de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de símbolos neutralizan muchísimo el dolor y la ira. Efectivamente no van a ocasionar un efecto totalmente al 100% neutralizador. Las personas tienen que reclamar, tienen que expresarse, las personas afectadas, pero si no utilizamos los gestos, podemos pecar de fríos, de distantes, de que el cliente no nos importa y realmente a nosotros nos eligen. Un hotel es elegido realmente porque el cliente siente que te preocupas por él en tu estancia. Utilicemos la imaginación, las plataformas digitales a nuestro alcance para expresar nuestra calidad humana como empresa. Es de lo más importante. Y el último paso es no ser pusilánimes ante un conflicto que nos afecte en nuestra reputación e imagen. Aprender, utilizar el conflicto que se haya producido para aprender a solucionar con inmediatez futuros conflictos, empapar de nuestro código ético, nuestra filosofía al staff, reforzar nuestras buenas prácticas de gestión, etcétera, etcétera. Es decir, todo el aprendizaje que podamos sacar de una crisis del conflicto nunca va a caer en saco roto y nos va a servir para futuros conflictos. Por último, decirte que estas mini guías las iremos publicando en lahotelista.net, que las podrás descargar gratuitamente y que por supuesto si no tienes tiempo para investigar, para redactar, para formar a tu staff, si sois pocas personas y te compensa que alguien lo haga por ti, pues estoy totalmente a tu disposición. Me puedes contactar en virginia@lahotelista.net. Gracias y hasta otra.